Hola, y bienvenidos a este nuevo video de historias de Reddit en español. Sin más preámbulos, comencemos. Publicada por /Troy Newmont. ¿Soy la mala por no contarle a mi padre y a mi madrastra sobre el nacimiento de mi hijo? Mi padre, 26F, 59M, ha estado saliendo con Paula, 38F, durante 4 años. Nunca llegué a conocerla bien, ya que estaba a punto de mudarme cuando nos conocimos. Mi hermana, 20F, todavía vive entre nuestros padres y le agrada Paula, pero la encuentra molesta. Paula tiene una actitud extraña hacia el embarazo. Se volvió más obvio cuando mi prima anunció que estaba embarazada en 2021. Su hija sería la primera bisnieta. No estábamos seguros de que mi abuela estuviera presente para eso. Y tras un emotivo anuncio en el que todos estaban muy contentos, Paula comentó que sentía que no era gran cosa, y no entendía a qué se debía tanto revuelo. Mantuvo esa postura durante los 9 meses. Pero una vez que nació el bebé, Paula de repente se interesó demasiado en ella, lo que claramente a mi prima le incomodaba. Mi esposo, 28M, y yo anunciamos nuestro embarazo a principios de este año. Al principio, mi padre estaba encantado. Dado que este es su primer nieto, pensé que eso duraría. Pero, según me dijo mi hermana, Paula fue tan condescendiente como esperábamos, si no más. Cada vez que anunciaba algo sobre mi embarazo o mi bebé, sexo, primeras patadas, fotos de ecografía, etc., Paula siempre reaccionaba con una de 3 frases. Vale, eso no es gran cosa. O, ¿es eso de lo único que habla estos días? Al principio no me importó. Pero después de unas semanas, comencé a notar que mi padre también estaba perdiendo el interés que tenía en mi embarazo. A medida que pasaban los meses, se volvió cada vez más distante. Comenzó a ignorar o no prestar atención a la mayoría de las actualizaciones que hice sobre mi bebé. Tampoco vino a nuestra revelación de nombre, lo hicimos en lugar de una revelación de género, fue literalmente solo un almuerzo con un juego que inventamos, o al baby shower porque, y cito, Paula no creía que valga la pena. Mi hijo nació en Halloween y decidí no decírselo a mi padre ni a Paula. Después de casi 9 meses de excusas y desinterés, no vi ningún motivo para hacerlo. Estuve en el hospital durante 4 días, durante los cuales solo nos visitaron mis amigos y familiares más cercanos y los de mi esposo. El día antes de irnos, publiqué una foto de mi hijo en Instagram y fue entonces cuando mi padre se enteró. Me llamó para preguntarme por qué no se lo había contado a él y a Paula ni los había invitado a conocer a mi bebé. No mentí, no hicieron ningún esfuerzo por involucrarse, tanto emocional como físicamente, durante mi embarazo, por lo que tendrían que esperar noticias sobre el bebé como todos los demás. Mi padre y Paula están furiosos, acusándome de utilizar a mi hijo como peón y mantenerlos alejados por mezquindad. Dicen que les reprocho el hecho de que se perdieron algunas fiestas tontas. Mi esposo y casi toda mi familia están de acuerdo conmigo. Mi hermana, aunque mayoritariamente está de mi lado, todavía piensa que debería habérselo dicho a mi padre, ya que este es su primer nieto y tuvo que enterarse de su nacimiento a través de las redes sociales. Ella piensa que todo esto es culpa de Paula y que debería disculparme con nuestro papá. ¿Soy la mala? Información adicional. Mi publicación de Aita de hace unas semanas fue votada como no hay suficiente información, lo cual parece justo. Intenté responder todos los comentarios que pude, pero no creo que todos los lean. Así que escribo esto para responder a las preguntas más comunes que surgieron en mi publicación original, así como para aclarar algunas cosas que podrían haberse malinterpretado. Por cierto, algunos de estos están literalmente copiados y pegados de mis comentarios. ¿Paula tiene /, quiere /, le gustan los niños? Ella no tiene hijos y, por lo que tengo entendido, no quiere tenerlos. Sé con certeza que mi padre no quiere más hijos. Tampoco ha estado nunca embarazada, se lo ha comentado a mi hermana en algunas ocasiones. A Paula, sin embargo, le gustan los niños. Especialmente los bebés. Ella se encariñó con la hija de mi prima una vez que nació, y no tengo ninguna duda de que ella haría lo mismo con mi hijo. Es el embarazo y los acontecimientos que lo rodean con lo que parece tener un problema. La diferencia de edad entre mi padre y Paula. En realidad, Paula es mayor,
ninguna de las muchas mujeres con las que ha estado mi padre desde que se divorció de mi madre tenía más de 35 años cuando rompieron. Estoy realmente sorprendida de que sigan saliendo, ya que sus relaciones no suelen durar más de un par de años. Y sí, me doy cuenta de que ninguna de estas cosas es buena. Por mucho que me moleste, no me corresponde a mí decir nada. Especialmente ahora que ya no vivo con mi padre. Mientras ambos sean adultos que den su consentimiento, no hay mucho que pueda hacer o decir al respecto, y está bien. ¿Por qué mi hermana encuentra molesta a Paula? Según mi hermana, los hábitos más molestos de Paula incluyen hablar frecuentemente con voz de bebé, sobre todo cuando está cerca de mi padre, interrumpir a otras personas mientras hablan y criticar a mujeres al azar en la calle, a sus espaldas. No conozco a Paula lo suficiente como para estar segura de cuán válidas son estas afirmaciones, pero he sido testigo de algunos de esos dos primeros hábitos durante visitas anteriores. La voz de bebé también me molesta, para ser honesta. A veces suena como los niños de 4 años que solía cuidar. Pero repito, no me corresponde a mí quejarme. El comportamiento de Paula una vez nació la hija de mi prima. Paula pedía más fotografías del bebé de las que mi hermana y yo recibíamos, a pesar de que apenas conocía a mi prima. Hizo muchos comentarios acerca de que no se parecía en nada al esposo de mi prima. Intentó que la hija de mi prima dijera su nombre cuando tenía 5 meses. Paula no es su nombre real. Su nombre real es más largo y más difícil de pronunciar. Y cada foto que Paula tomó con el bebé se convirtió en una publicación de Instagram, la mayoría de las veces sin la aprobación de mi prima. Cada vez que la visitábamos, Paula pedía tener en brazos a la hija de mi prima todo el tiempo y dudaba en entregársela a alguien más. La Navidad pasada, quería que mi prima abriera primero su regalo para el bebé y le molestó que un bebé real no estuviera tan emocionado como ella. También ha hecho algunos comentarios sobre cómo mi prima todavía no se ha recuperado y ha hablado mal del esposo de mi prima a sus espaldas. ¿Qué actualizaciones hice sobre mi embarazo? Algunas personas en los comentarios parecían confundir actualizaciones con publicaciones en redes sociales, así que quiero enfatizar que apenas publiqué sobre mi embarazo en las redes sociales. Quizás hice 2 publicaciones estando embarazada y otra para anunciar el nacimiento de mi hijo. Esos fueron solo en Instagram, odio TikTok, y mi cuenta es privada. Muchos de mis compañeros de trabajo ni siquiera sabían que estaba embarazada hasta que un día aparecí con ropa ajustada y un bulto de 7 meses. Algunas de ellas no se enteraron hasta que me fui de baja por maternidad. Hago gran parte de mi trabajo sentada. Las actualizaciones a las que me refiero se hicieron únicamente para mi familia y amigos cercanos. Se trataba principalmente de mi salud y la de mi hijo. Y todos ellos se realizaron en persona o mediante mensaje de texto / llamada telefónica. La mayoría de las actualizaciones que le hice a mi padre fueron a través de mensajes de texto, ya que trabajo y no lo veo mucho en persona. Además, mi padre y yo hemos tenido problemas en el pasado porque no le dije nada, y mi hábito relativamente nuevo de actualizarlo sobre lo que ha estado sucediendo en mi vida es un esfuerzo por remediar eso. En serio, entiendo de dónde viene la gente, pero me preocupa que vivamos en una época en la que alguien no puede mencionar actualizaciones sobre su embarazo sin que la gente asuma que está hablando de las redes sociales. ¿Hablé con mi padre sobre su comportamiento o el de Paula? Sí. Varias veces. Dijo que intentaría involucrarse más, pero nunca hizo ningún intento de hacerlo. O no recordaba nuestras conversaciones o realmente no le importaba. Estoy bien con que Paula no esté interesada en mi embarazo o en los 2 eventos a los que la invité a ella y a mi padre. No nos conocemos tan bien. Lo que no me parece bien es su mala educación cada vez que compartía información con mi familia, así como el hecho de que mi papá se dejara arrastrar por su comportamiento. ¿A cuántos eventos los invité durante mi embarazo? Literalmente los 2 únicos que mencioné. El almuerzo de revelación de nombre y el baby shower. ¿Por qué una revelación de nombre? Mi esposo y yo odiamos las revelaciones de género, pero aún así queríamos una aventura pequeña y alegre con amigos cercanos y familiares. Y llamarlo fiesta fue una exageración de mi parte. Fue un pequeño almuerzo con un juego estilo club que creamos mi esposo y yo. Hablé con mi hermana al respecto y ambas pensamos que si no le hubiera dicho a mi padre que el almuerzo estaba relacionado con el bebé, él y Paula podrían haber venido. Fuera del tema,
estoy bastante orgullosa de ese juego. No a todo el mundo le importa tu embarazo / tener un bebé es algo normal / no eres el personaje principal de la vida de todos. En ningún momento expresé nada de eso. Tampoco esperaba que me trataran como a Demeter. Soy perfectamente consciente de que el embarazo no es una experiencia inusual y que no soy especial solo porque tuve un bebé. La mayoría de las veces, odio ser el centro de atención. Le informé a mi familia sobre mi embarazo porque mi hijo también es su familia y a mis amigos porque preguntaron y se preocuparon por mí. Nunca esperé ningún trato especial de ninguno de ellos. Pero sí espero que me traten con respeto, o al menos con educación. No deberías sacar a tu padre y a su novia de la vida de tu hijo solo porque a él no le importaba tu embarazo. Una vez más, nunca dije que lo haría. Lo único que hice fue no decirles que había nacido mi hijo. Dejé en claro que eran libres de venir a verlo una vez que lo trajéramos a casa. Y no se trata de que no asistan a las fiestas o de que no les importe mi embarazo tanto como a mí. Mi padre se perdió mi graduación, no venir a mi baby shower no me molesta mucho. Es la actitud condescendiente y la falta de interés que tanto mi papá como Paula han estado mostrando durante todo mi embarazo lo que me hizo decidir no decírselo. ¿Sabía mi padre mi fecha de parto? Se lo conté varias veces. Mi hijo nació el día después de mi fecha prevista de parto. En ningún momento intentó contactarme antes o durante mi estadía en el hospital. Mi mejor suposición es que se olvidó de eso. ¿Quién vino a visitarnos al hospital? Mi mamá, mi padrastro, mi hermana, mi tía materna y 2 primos, mi suegra, mi cuñado y algunos de nuestros amigos más cercanos. En total, unas 15 personas vinieron a conocer a nuestro hijo durante nuestra estancia de 4 días en el hospital. Mi madre, mi hermana, mi cuñado y 2 de mis mejores amigos, incluida la madrina de mi bebé, fueron las únicas personas que vinieron más de una vez. También quiero agregar que además de esas personas, los únicos que se enteraron del nacimiento de mi hijo antes de mi publicación en Instagram fueron los que preguntaron. Mi padre y Paula no estaban entre esa gente. Creo que eso es todo lo que quería aclarar. También tengo una actualización, intentaré publicarla pronto. Editar, una última cosa que quiero agregar. Entiendo lo de no tener hijos. Muchos de mis amigos no los tienen. También puedo entender que no les interese el embarazo y / o la conversación sobre bebés. Ninguna de esas cosas son excusas para ser despectivo, grosero o tener derecho. Actualización. Porque mi post en Aita fue votado como no hay suficiente información, publiqué en mi página alguna información adicional y respuestas a las preguntas más comunes que me hicieron. Dicho esto, la mayoría de los comentarios me ayudaron a comprender que hice lo correcto. Quizás yo era la mala, pero tenía derecho a hacerlo. Mi conclusión final fue, ¿ser grosero conmigo en un momento difícil de mi vida? Bien. Diviértete en la galería de maní. Decidí que no me sentía exactamente cómoda con la idea de que Paula abrazara y arrullara a mi recién nacido después de casi 9 meses de mala educación y falta de reconocimiento. Entonces le dije a mi padre que, aunque podía venir a mi apartamento y conocer a su nieto por primera vez, no quería que Paula lo acompañara. Mis intenciones no eran prohibirla para siempre, sino esperar 1 o 2 meses, o, en un mundo perfecto, hasta que ella se disculpara. Tuvimos una pequeña pelea por eso, pero mi papá estuvo de acuerdo y fue a reunirse con él sin Paula. Nos visitó un par de veces más esa semana. Durante estas visitas, él se mostró frío y breve conmigo y con mi esposo, y yo terminé siendo fría a cambio. Es cierto que este no fue mi momento de mayor orgullo, pero estaba demasiado cansada y enojada para preocuparme en ese momento. Hace poco menos de 2 semanas, mi tía paterna y 2 primos, incluido el que mencioné en mi publicación anterior, vinieron de fuera del estado. Mis primos se quedaron en mi apartamento, mientras que mi tía se quedó en casa de mi padre. Durante su estancia, mi tía detectó varios casos en los que Paula hablaba abiertamente mal de mí y de mí, trato injusto hacia ella, pero no hizo comentarios al respecto al principio. Y luego, el día antes de irse, vio a mi padre no solo estar de acuerdo con Paula, sino también llamarme infantil e ingrata. Como la mayoría de mi familia, mi tía conocía toda la historia. Les regañó a ambos por cómo me habían tratado durante mi embarazo.
Mi hermana estaba allí y finalmente se unió. El resultado fue, aparentemente, una gran pelea entre los cuatro. Finalmente, mi hermana empezó a llorar. Condujo hasta mi casa y me contó todo antes de quedarse dormida en mi sofá. Mi padre me llamó y peleamos. Duró unos 40 minutos. Y después de innumerables intentos por su parte de jugar la carta del pero soy tu padre, logré dejarle claro que no le debía nada a Paula, y menos aún mi tiempo y atención. Al día siguiente, mi tía vino a almorzar. Nos dijo que después de nuestra discusión, hubo otra pelea masiva, esta vez entre mi papá y Paula. Ella no captó palabras específicas, solo gritos. Unos días después, mi papá me volvió a llamar. Pidió disculpas y prometió intentar implicarse más. No estoy segura de cuán sincero fue. Acepté la disculpa, pero le dije que está en una cuerda floja. Lo ayudaré a ser parte de nuestras vidas, pero me niego a ser la única que haga ese esfuerzo. No es mi trabajo tratar de involucrarlo en cosas en las que no muestra ningún interés. Y si no se involucra en algo, no puede esperar que lo traten igual que las personas que sí lo hacen. Mi hermana volvió a su casa unos días después. Paula no estaba allí. Al parecer, se quedará con su madre por un tiempo. Ninguna de nosotras sabe nada más sobre eso. Si esto resulta ser una ruptura real, mi padre probablemente esperará un tiempo para confirmarlo. Nunca le deseé ningún mal, pero mentiría si dijera que tenía fe en su relación, o en la de mi padre, para el caso. Después de innumerables peleas y un racimo de alimentación para el recién nacido, estoy exhausta. Me alegro que esto haya terminado. Mi relación con mi padre todavía es muy tensa y no estoy particularmente orgullosa de cómo resultaron las cosas. Pero mi enfoque principal ahora es mi hijo, y me reconforta el alma al ser testigo de lo amado que ya es. Desde el fondo de mi corazón, gracias a todos. Actualización final. Hola, chicos. Han pasado casi 2 meses desde mi última publicación, así que pensé en darles una actualización más. Paula acabó regresando. Regresó a la casa de mi padre aproximadamente una semana después de mi publicación anterior. No vi a ninguno de ellos en las primeras semanas de diciembre, pero mi hermana sí. Dijo que Paula era constantemente fría con ella, pero que las cosas parecían normales entre ella y nuestro padre. Ninguno de los dos habló de mí, de mi hijo o de su pelea. Mi hermana habló con mi padre sobre mi hijo un par de veces y Paula nunca hizo ningún comentario. Lo máximo que hizo fue hacer una pequeña broma acerca de que mi hijo tenía un nombre de viejo. Su nombre es Gabriel, por lo que la broma fracasó. El problema surgió alrededor de la época navideña. Generalmente lo pasamos con mi tía, pero como ella vive fuera del estado y no me sentía cómoda viajando con mi bebé, invité a mi hermana, mi padre, mi suegra y mi cuñado a mi casa. Mi mamá y mi padrastro estaban fuera de la ciudad, para celebrar la primera Navidad de mi hijo. Paula también fue invitada, pero por alguna razón no quiso venir. En cambio, intentó convencer a mi padre de que viajara con ella. Él se negó y empezaron a pelear de nuevo. Con el tiempo, salieron a relucir los acontecimientos relacionados con mi embarazo y las peleas empeoraron. Se separaron oficialmente el 22 de diciembre, justo enfrente de mi hermana menor. Paula volvió a vivir con su madre. Mientras tanto, mi relación con mi padre ha ido mejorando. Todavía no somos perfectos y hay cosas que ha dicho que no puedo perdonar, pero me alegro de darle esta oportunidad. Para mi sorpresa, también está resultando ser un abuelo bastante bueno. También le mostré estas publicaciones a mi hermana y ella se disculpó por decirme que me disculpara con nuestro papá. Nunca estuve realmente enojada con ella por eso. Todavía recibo mensajes directos sobre que no a todos les importa mi embarazo y cosas así. Si crees que de eso se trata es que no has leído mis publicaciones. Incluso si eso fuera con lo que tuviera un problema, no entiendo cómo no podría tener derecho a esperar que a mi padre le importe. Y para abordar los mensajes que recibí sobre mi estadía de 4 días en el hospital, gracias por su preocupación. Estuve de parto durante 22 horas y tuve un par de complicaciones menores. Tanto mi hijo como yo estábamos bien, pero querían tenernos en observación un tiempo más. Estoy bastante segura de que esto se acabó. Incluso si no lo es,
Esta será mi última actualización y no estoy segura de responder a los comentarios. Ya terminé de pensar en esto. Mi hijo cumplirá 3 meses en 10 días. Sonrió por primera vez hoy. Él es lo mejor que me ha pasado jamás. Gracias a todos. Feliz 2024. Edición. Alguien me preguntó cómo me sentiría si hicieran su propia versión del juego Club de Revelación de Nombres que inventamos mi esposo y yo. Me sentiría halagada. Lo recomiendo mucho también, nos divertimos mucho. ¿Qué te pareció esta increíble historia? Nos gustaría conocer tu opinión, así que compártela en la caja de comentarios. Y si quieres seguir disfrutando de contenido como este, no olvides suscribirte. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.